Señor presidente, yo quisiera saber su opinión y qué opinión le merece que la Suprema Corte de Justicia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace unas semanas confirmaron que había que entregar confirmaron la resolución del INAI contra la Secretaría de la Función Pública, en la que se ordenó entregar las declaraciones patrimoniales de 23 ingenieros militares que estuvieron relacionados directamente con la construcción del AIFA. Al hacer públicas las declaraciones, todo el mundo puede saber los nombres de estos ingenieros que tienen información. El AIFA es un aeropuerto internacional estratégico y pues los datos deben de hay muchos datos que deben de ser pues no pueden saberse, ¿no? Porque pueden ser aprovechados por el crimen organizado, y al saberse los nombres de estas personas, su cargo que hacían, pues se pueden correr peligro ellos y sus familias. Por eso la Consejería Jurídica de la Presidencia se amparó ante esto, pero pues ya no se puede hacer nada porque los ministros, 6 de los ministros de la Suprema Corte votaron que se pudiera hacer esto. Esto también hay observaciones inobservaron en algunos artículos, ¿no? Estas gentes, estos ministros inobservaron inobservaron el acuerdo del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, porque entre los formatos de las declaraciones al artículo 20 que establece que los comités de transparencia de cada ente pública serán los responsables de clasificar la información de las declaraciones como reservada cuando su publicidad ponga en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona, emitido al marco de los artículos 108 y 113, fracciones 1 y 3, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se está poniendo en peligro la vida de ellos y sus familias al hacer públicas estas declaraciones patrimoniales. ¿Por qué no mejor hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, o también hacer públicas muchos tribunales federales están en zonas de alta plusvalía y con unas rentas altísimas? Pues saber en cuánto se rentan estos edificios y esta infraestructura, y quiénes son a quién se le paga esas altísimas rentas. Esa sería mi primera pregunta, señor presidente. Bueno, yo creo que es de dominio público la actuación de los ministros de la Corte y de la mayoría de los integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros. Es un poder caracterizado por la corrupción, en donde impera el influyentismo y se han dedicado básicamente a proteger los intereses de las minorías y de la delincuencia, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco. No es un poder que tenga como propósito
y demuestre en los hechos que defiende al pueblo, no imparten justicia en beneficio de la mayoría de los mexicanos. Esto se fue descomponiendo como todo el gobierno a partir de que se estableció en México un gobierno oligárquico, es decir, un gobierno al servicio de una minoría rapaz. Con la elección del 18 se libera el poder legislativo y el poder ejecutivo, pero no el judicial. Ese poder sigue estando controlado por la mafia del poder económico y del poder político. Esa es la realidad. Entonces, los que se sentían dueños de México y se dedicaban a saquear, a robar, se han ido a proteger al Poder Judicial. Por eso se ampara a delincuentes, se deja en libertad a presuntos delincuentes vinculados con hechos de corrupción. Por eso se descongelan o liberan las cuentas de la familia de García Luna, se lleva a trabajar a la Suprema Corte del Derecho, que no de la Justicia, a gente cercana a García Luna. Y como nosotros estamos denunciando este proceder corrupto, hay una actitud de venganza de parte del Poder Judicial en contra nuestra. Promueven o aprueban amparos en contra de las obras públicas que estamos realizando, liberan, ya lo dije, a presuntos delincuentes y se dan estas cosas. Mi opinión es que si están solicitando que se den a conocer los bienes de los constructores del aeropuerto que pertenecen al grupo de ingenieros militares, yo pienso que se debería dar a conocer toda la información, aun cuando estén violando la Constitución, las leyes, porque lo han hecho, se dedican a eso. Los que deberían de velar por el cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes son los más tenaces violadores de la Constitución y de las leyes. Entonces, no dar motivo para que se sientan víctimas y que el conservadurismo tenga elementos para decir qué barbaridad,
se cae en la ilegalidad, no se respeta al Poder Judicial, no se respeta al Estado de Derecho. No hay que dar ningún motivo, no testerearlos para nada, no tocarlos ni con el pétalo de una rosa, nada más aclarar las cosas, informar. La información es fundamental, que la gente sepa. Entonces, que se dé a conocer toda esta información que están solicitando. Es un poco lo del INE.